Ángulos verticales. Esta es una aplicación de la solución de triángulos rectángulos, que consiste en hallar indirectamente las distancias verticales u horizontales, con base a otras distancias y ángulos que se dan como dato. Por ejemplo, cuando un observador mira un objeto oblicuamente hacia arriba, se forma un ángulo entre la línea de visión y la línea horizontal. Dicho ángulo se llama ángulo de elevación. Y cuando se mira hacia abajo, se llama ángulo de depresión. Veamos que en la siguiente figura, el ángulo de elevación es el ángulo formado por la línea horizontal y la línea visual cuando el objeto a observar se encuentra por encima de la línea horizontal. Para resolver este tipo de problemas, es necesario contar con al menos dos valores de las incógnitas, en este caso, el ángulo de elevación y la línea horizontal. Entonces, con este valor de la línea horizontal, podemos calcular ya sea la altura del objeto y el valor de la línea visual, así como también el ángulo que forma el objeto con la línea visual. Y por otro lado, el ángulo de depresión es aquel ángulo formado por la línea horizontal y la línea visual cuando el objeto se encuentra por debajo de la línea horizontal. Y para resolver este tipo de problemas de ángulos de depresión, que es el ángulo beta, debemos de tener también dos valores, ya sea el ángulo formado por la línea horizontal y la línea visual, que es el ángulo beta, y el valor de la línea horizontal, que corresponde a la distancia del observador y del objeto en cuestión. O sea, que teniendo este valor de beta y la distancia que hay del observador al objeto, podemos obtener ya sea la distancia visual o la altura del objeto con respecto al observador. Estos dos valores son los que se pueden obtener. Y también se puede obtener el ángulo alfa con respecto al objeto. Problemas de aplicación. Un obrero tiene una escalera de 12 metros. ¿Qué ángulo debe de formar con el suelo para alcanzar una altura de 8 metros? Elabora un esquema de la situación. Bien, para resolver este tipo de problemas, debemos de hacer forzosamente un diagrama donde expresemos cada una de las condiciones que tiene el problema, haciendo mención de los valores que tenemos en cuestión y los que queremos calcular. Por ejemplo, aquí en este problema me dice que un obrero tiene una escalera de 12 metros, entonces debemos de dibujar la escalera más o menos de 12 metros y que debe de formar un ángulo con el suelo para alcanzar una altura de 8 metros. O sea, esto es lo que me están pidiendo. Elabora un esquema de la situación. Entonces, vamos a hacer el dibujito. Y el dibujo en una pared. Aquí más o menos está la escalera. Esta escalera va a tener un valor de 12 metros. ¿Qué ángulo debe formar con el suelo? Este es el ángulo que me están pidiendo, alfa, para alcanzar una altura de 8 metros. O sea, esta altura de aquí,
debe de ser 8 metros. Entonces ya veo mi triángulo rectángulo, porque son 90 grados, donde yo tengo directamente la hipotenusa y tengo el cateto puesto con respecto al ángulo. Entonces debo de formularme la pregunta de buscar una razón trigonométrica que relacione el ángulo con el cateto opuesto y la hipotenusa. Otra vez, una razón trigonométrica que me relacione el ángulo con el cateto opuesto y la hipotenusa. Y esa razón trigonométrica es la función, en este caso, seno, que es cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces vamos a poner aquí que seno de alfa es igual a cateto opuesto, 8 metros, entre hipotenusa, 12. Y despejamos, en este caso, el ángulo del seno. Lo pasamos al otro lado y me va a quedar que seno a la menos 1 de 8 entre 12. Y aquí hacemos la operación en la calculadora. Debe de estar en modo DEG. Y oprimo aquí inversa. Seno de 8 entre 12, 8 entre 12. Así lo puedo hacer. Cierra. Y mi resultado es 41 grados punto 81. Y aquí vamos a manejar siempre a centésimas. Vamos a redondear todos los problemas a centésimas. Y esta es mi solución. Otro problema. Un árbol de 15 metros de altura proyecta una sombra de 20 metros. ¿Cuál es el ángulo que forma el sol con el horizonte? Entonces aquí está la figura y me están diciendo que este árbol o pino está proyectando la sombra a través del sol. Aquí está, esta es la sombra. Y desde la punta de la base del pino hacia donde termina la sombra son 20 metros. Y también me dice que la altura del pino o el árbol mide 15 metros. Y la pregunta es, ¿cuánto vale este ángulo? Entonces es lo que nos debemos de preguntar. Este es un triángulo rectángulo y decimos una razón trigonométrica que relacione este ángulo, el cateto opuesto y el cateto adyacente. Nuevamente, una razón trigonométrica que me relacione el ángulo, el cateto opuesto y el cateto adyacente. ¿Quién es? Pues la función o la razón tangente. Entonces, tenemos que la tangente del ángulo, aquí le voy a poner un ángulo alfa, es igual al cateto opuesto, 15 metros, entre cateto adyacente, 20 metros. Y despejando alfa, entonces decimos que tangente lo paso al otro lado como inverso y tendría yo tangente a la menos 1 de 15 entre 20. Y esta operación la hacemos en la calculadora y el resultado ¿cuál sería? Entonces utilizando la calculadora tendría shift tangente a la menos 1 de, puedo utilizar el quebrado, 15 y abajo 20, 15 veinteavos. Cierro el paréntesis y el resultado son 36.86, pero como lo vamos a redondear a centésimas, entonces tengo yo en la parte de milésimas es 9, este aumenta la centésima de 6 a 7, entonces el resultado sería 36.87 y es el que ponemos.
36.87. Unidad sería grados. Y esto es lo único que me están pidiendo. Siguiente problema. Me pide que la base de un triángulo isósceles mide 36 centímetros. Si la altura mide 42 centímetros, calcula el valor de los ángulos de la base. Nuevamente, la base de un triángulo isósceles mide 36 centímetros. Si la altura mide 42 centímetros, calcula el valor de los ángulos de la base. Como le comenté, cada que viene un problema de este tipo debe de hacer una figura representativa colocando los valores que vienen en el problema así como los que quiere encontrar. Entonces aquí me dice que hay un triángulo isósceles. Un triángulo isósceles tiene la característica de que tiene dos lados iguales. Voy a trazarlo. Voy a suponer que este es mi triángulo isósceles. Tiene dos lados iguales. Un ángulo A es igual a este lado A. Y me dice que su base, esta, mide 36 centímetros. Y además que la altura, esta es la altura, mide 42 centímetros. Entonces lo que me están pidiendo es calcule el valor de los ángulos de la base. O sea, este ángulo alfa, que es este mismo, porque es un triángulo isósceles. O sea, es el mismo. Y aquí vamos a observar, si ponemos valores a los vértices, este es A, este es B y este es C. Y aquí el punto medio voy a poner M. Entonces del valor A, M, C me hace un triángulo rectángulo. Y ya puedo encontrar en este caso el valor del ángulo. ¿Sí? O sea que el triángulo AMC es un triángulo rectángulo donde el valor de A a M es la mitad de 36, que en este caso son 18. Entonces vuelvo a trazar aquí la figura del rectángulo y digo que este triángulo con 90 grados, este es A, este es el punto medio M, este es el vértice C y este es el ángulo. Y obvio que esta distancia ahora es la mitad de 36, que vienen siendo 18 centímetros. Y ahora tengo yo que la altura es 42 centímetros y lo que me piden es el ángulo alfa. Esto es lo que me están pidiendo, el ángulo alfa. Entonces para el ángulo alfa tenemos que ocupar una función trigonométrica que me relacione 42, que es el cateto opuesto, con el cateto adyacente, que es 18. Entonces nuevamente una función trigonométrica que me relacione estos tres, el ángulo con el cateto opuesto y el cateto adyacente. ¿Quién es? Pues la función tangente. Entonces aquí vamos a ocupar que la tangente del ángulo alfa es igual al cateto opuesto, 42 centímetros entre 18 centímetros. Despejando la tangente hacia el otro lado, porque el que me interesa es el ángulo alfa, entonces voy a tener tangente a la menos 1 de 42 entre 18. Y esta operación es la que hacemos en la calculadora. Alfa es igual a tangente a la menos 1, shift, tangente a la menos 1 de 42 entre 18, cierro el paréntesis, y me va a dar aquí 66.80. Y si observamos la tercera décima, ya no se me aumenta o no se puede redondear en este caso, y me va a quedar mi resultado a 66.80
grados. Esto es lo que me están pidiendo. Y ya se terminó. Hacemos otro ejercicio. Siguiente problema. Dos árboles están en las orillas opuestas de un río, como se ven en esta figura. Se mide una línea de referencia de 100 pies. Esta es la línea de referencia del árbol T1. Este es el árbol T1. Y de esa posición se mide un ángulo beta a T2. O sea, este es el ángulo beta hacia T2, que resulta de 29.7 grados. Entonces este ángulo vale 29.7 grados. Lo voy a poner. Entonces este ángulo es de 29.7 grados, que es el ángulo beta. Si la línea de referencia es perpendicular al segmento de recta entre T1 y T2, entonces, ¿qué significa? Que este ángulo perpendicular significa que es un ángulo de 90 grados. O sea, que el triángulo formado es un triángulo rectángulo. Y lo que me piden es calcule la distancia entre los dos árboles. O sea, me piden esta distancia. De aquí la distancia de T1 a T2. Esa es la distancia que me piden. Y si yo observo aquí mi triángulo, lo voy a poner abajo. Voy a decir que este triángulo, y lo voy a acotar. Este es T1 y este es T2. Y este es un punto de la intersección, de ahí lo voy a llamar B. Y desde luego este es el ángulo beta. Entonces esta distancia mide 100 pies. Y esta distancia es la que queremos. Entonces, de este valor de beta que mide 29.7 grados. Y lo que me están pidiendo es el cateto opuesto respecto al ángulo beta. Y tengo el cateto adyacente. Entonces busco una razón trigonométrica que me relacione cateto adyacente, cateto opuesto y el ángulo. Y esa razón trigonométrica es la función tangente. Entonces la función tangente va a ser, tangente voy a poner aquí, tangente de 29.7 grados es igual a cateto opuesto, que es el que desconozco, que es la distancia de T1 a T2, aquí la pongo, entre cateto adyacente, que vale 100 pies. Entonces voy a despejar este, ya muy sencillo. Este que está dividiendo pasa multiplicando, y entonces yo tendré aquí que serían 100 por tangente de 29.7 grados, que es igual a la distancia del T1 a T2. Y hago esta operación y voy a tener aquí que 100 por tangente de 29 grados punto 7
cierro y mi resultado va a ser 57.03, pero como queremos mis resultados redondeados a centésimas, entonces este 8, que son las milésimas, aumenta a la centésima siguiente, o sea que mi resultado va a ser 0,4 y mis unidades son pies. Esto es igual a mi distancia del T1 a T2. Y eso es lo que me piden. Terminamos. Desde un punto sobre el suelo a 50 metros, que es este, de la base de un edificio. Esta es la base del edificio. Se observa que el ángulo de elevación hasta la parte superior del edificio es de 24 grados. Entonces este es mi ángulo de elevación, porque de aquí se ve y se eleva a 24 grados, y que el ángulo de elevación hasta la parte superior de la asta bandera del edificio, entonces esta son los 27 hasta la asta bandera del edificio, es 27 grados, como se muestra. Determina la altura del edificio y la longitud del asta bandera. Entonces me están pidiendo la altura del edificio, H1, y la longitud del asta bandera. Entonces me están pidiendo esta longitud del asta bandera. ¿Sí? Esta longitud. O sea, lo que me piden es esta longitud. ¿Cuánto mide? Pues si observamos que si tenemos este valor de H1 y si calculo H2, entonces esta distancia va a ser H2, la distancia mayor, menos H1. Entonces forzosamente debo de encontrar la altura de la base hasta el asta para hacer la resta y yo calcular esta longitud del asta bandera. Entonces esto es lo que me están pidiendo aquí. Y vamos a proceder a calcularlo. Entonces aquí vamos a ponerle etiquetas. Entonces voy a poner aquí en el triángulo para saber, este es un punto A y aquí voy a tener dos triángulos. Voy a ponerle un punto B, aquí un punto C y hasta donde está la asta bandera, un punto D. Ya tengo H1 y tengo H2 como etiquetas y lo que voy a encontrar es la diferencia de estas dos alturas, H2 menos H1. Entonces aquí voy a tener yo dos triángulos, el triángulo ABC. Entonces lo voy a poner aquí, el triángulo ABC. Este es el triángulo ABC. Voy a decir que este es 24 grados y estos son los 50 metros. Entonces esta distancia de B a C es H1. Y lo que me piden es H1. Entonces, ¿qué? Voy a buscar la relación trigonométrica entre el ángulo, el cateto opuesto y el cateto adyacente. Y también voy a dibujar el otro triángulo que viene siendo de A y este es un poco más grande. Y este es A
este es B y este es D. Y el ángulo ahora son 27 grados. Y la distancia de A a B son 50 metros. Pero la altura ahora es H2. Y ahora sí, ya tengo con estos dos triángulos, ya puedo calcular perfectamente estas distancias para encontrar yo la diferencia de los dos ángulos. Entonces, vamos a proceder al primer triángulo. El triángulo, de aquí decimos que el triángulo ABC, encontramos H1. Entonces aquí vamos a encontrar H1. Y nos preguntamos nuevamente una relación trigonométrica que tenga el ángulo, el cateto opuesto y el cateto adyacente es la tangente. Entonces aquí coloco tangente del ángulo, que vale 24 grados, es igual al cateto opuesto, que es H1, entre cateto adyacente, que es 50. Despejando, este 50 que está dividiendo pasa multiplicando arriba, entonces sería 50 por la tangente de 24 grados es igual a H1. Esto lo hacemos en la calculadora y aquí vamos a tener 50 por la tangente de 24 va a ser igual a 22.26. Y si lo redondeamos a centésimas, entonces me va a quedar 22.26. Así nos queda este redondeo. 22.26 metros. Es la altura de H1. Ahora, ya analizamos el triángulo 1. Ahora el triángulo 2. El triángulo 2 es... Voy a poner aquí para el triángulo 2, para triángulo A, B, D. Aquí vamos a encontrar H2. Entonces, nos hacemos la misma pregunta. Una razón trigonométrica que relacione el ángulo cateto opuesto y el cateto adyacente es la misma tangente. Entonces sería tangente de 27 grados es igual al cateto opuesto, que es H2, entre cateto adyacente, que es 50 metros. Despejando, este 50 lo paso multiplicando y tendría yo que 50 por la tangente de 27 grados es igual a H2. Haciendo estas operaciones en la calculadora, vamos a tener que 50 por tangente de 27, cierro paréntesis, nos va a dar 25.47, pero vamos a redondear, este 6 aumenta a 8, entonces mi resultado sería 25.48. 25.48 metros es igual a H2, pero lo que me piden es la altura del asta bandera, es decir, H2 menos H1. Entonces aquí tenemos que H2 menos H1 es igual a H2 mide 25.48 menos H1 22.26. Y entonces mi resultado va a ser, hacemos la operación, 25.48 menos 22.26 es igual a
3.22 metros. 3.22 metros es la medida del asta bandera. Aquí podemos poner que es la longitud del asta bandera. Ya está. Y eso es lo que me piden. Terminamos. Dos personas distantes entre sí 840 metros ven simultáneamente un avión con ángulos de elevación respectivos de 60 grados y 47 grados. ¿A qué altura vuela el avión? Aquí observamos que el avión está en esta parte. El avión está vamos a suponer que este es el avión. Está en esta parte. Y tengo aquí los 840 metros que está separada la primera persona. Y aquí está otra persona. Persona 1, o persona A y persona B. Y ven simultáneamente el avión con un ángulo de elevación respectivo de 60 y 47. ¿A qué altura vuela el avión? Entonces, aquí podemos observar que para resolver el triángulo, tengo aquí yo 60 grados, tengo la altura, es la que quiero encontrar, pero no tengo este cateto adyacente, sino tengo toda esta distancia de 840 metros. Y aquí también, en este otro triángulo, tengo el ángulo de 47, quiero la altura y debería tener yo aquí un lado, pero no lo tengo. Entonces tengo los 840. Aquí se me hacen dos triángulos. Aquí el punto de intersección, vamos a llamarlo O. Y el punto donde se intersecta el avión, vamos a llamarle C. Entonces, como tenemos dos triángulos, un triángulo que tiene ángulo de 60 grados con una altura, y esta distancia que le vamos a llamar una distancia X. Y tenemos otro triángulo, lo voy a separar aquí. Desde luego, en el anterior, este es el vértice A, este es el vértice O y el punto C. Y aquí también tenemos el vértice C, punto O y el vértice B. Y en el ángulo B tenemos 47 grados. Y desde luego esta es la misma altura, que son iguales. Y aquí, en lugar de tener otro valor de Y, tengo que son los 840 metros menos esta distancia X. O sea que aquí yo tengo 840 menos X, que es esta distancia. Y ahora, con estos dos triángulos, vamos a buscar que esta distancia H debe de ser la misma, y tenemos que encontrar esta distancia X, de tal manera que debemos de hacer una igualdad. O sea que
en el primer triángulo tengo yo para 60 grados el cateto opuesto entre cateto adyacente, y en el segundo triángulo tengo 47 grados cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces para ambos es la función tangente. Entonces si yo aquí digo para el triángulo 1, tangente de 60 grados es igual a cateto opuesto, que es h, entre cateto adyacente, que es x. Y para el segundo triángulo puedo decir que la tangente de 47 grados es igual a cateto opuesto h entre cateto adyacente, que son 840 menos x. De aquí observo que yo voy a tener dos ecuaciones. La primera ecuación, y aquí tengo una segunda ecuación. Entonces esta es una ecuación 1 y esta es una ecuación 2. Y en cada ecuación ahora tengo dos incógnitas, tengo h y x, y en la ecuación 2 también tengo h y x. Entonces podemos resolver este sistema de ecuaciones con dos incógnitas por cualquier método. Por ejemplo, si lo resolvemos por igualación, entonces aquí resolvemos por igualación. Entonces despejamos x y voy a tener aquí que en la primera ecuación es x. Este lo paso para arriba y este lo paso para abajo de una vez. Entonces voy a tener x es igual a h entre tangente de 60 grados. Y en la segunda también lo paso arriba y este me queda abajo. Entonces voy a tener aquí que 840 menos x es igual a h entre tangente de 47. Y observo que aquí yo tengo x, entonces x lo paso al segundo miembro y todo esto lo paso al primer miembro. Entonces me va a quedar aquí que 840 menos h entre tangente de 47 es igual a x. Y ahora si ustedes observan, en la primera ecuación yo tengo la x, y aquí en la segunda ecuación también x. Entonces aquí vamos a igualar estas dos x. Entonces la primera x es este valor h entre tangente de 60, y voy a poner aquí que igualamos las dos ecuaciones. Uno y 2. Entonces h entre tangente de 60 es igual a mi segunda ecuación, que es 840 menos h entre tangente de 47 grados. Y ahora sí, tengo una ecuación de primer grado con una incógnita. Y aquí, ¿qué hacemos? Solamente despejamos esta h de acá. Entonces, pues ya nada más despejamos y paso las h's al primer miembro y las constantes al segundo miembro. Entonces paso h entre tangente de 47 al primer miembro y voy a tener aquí que h tangente de 60, este menos pasa al otro lado como más h entre tangente de 47 es igual a 840. Ahora aquí tengo yo h, tengo h y tengo h. Factorizamos esta h, entonces tendré yo que h por 1, aquí me queda 1, entre tangente de 60 grados más 1 entre tangente de 47 grados es igual a
840. Y ahora sí, aquí ya se ve, este está multiplicando, entonces va a pasar dividiendo y voy a tener aquí que h es igual a 840 entre 1 entre tangente de 60 grados más 1 entre tangente de 47 grados. Y esto es lo que hago en la calculadora. Y ya terminamos. Entonces hacemos esta operación en la calculadora y observe, lo debo de hacer exactamente igual como está aquí. Entonces tengo que voy a ver un quebrado, digo 840 entre, y hago otro quebrado y digo 1 entre tangente de 60, tangente de 60, cierro, y más otro quebrado, 1 entre tangente de 47, cierra, se da igual, y mi resultado es de 556.34. Este 0 no se redondea al 34, entonces esa es mi solución. 556.34 metros. Esta es la altura. Y con esto terminamos la serie de ejercicios en la cual usted tendrá que terminar otros semejantes haciendo todo este procedimiento. Hace su dibujo representativo, aplica la ecuación que debe de resolver, resuelve la ecuación con una razón trigonométrica y, por último, calcula o hace esa operación. Los problemas son los siguientes. Y este es el último problema. Con estos son 11 problemas. Gracias.